Bueno, aquí yo tengo un colaborador de esos que nos visita eventualmente cada 15 días, algo así cada mes, pero cuando viene a enseñarnos y a compartir toda su experiencia en procesos de comunicacionales diversos, agregando siempre valor a esa relación cliente-público. Néstor Esteves, ¿cómo estás, Néstor? Maravillosamente bien, Qué porque ha bueno, llegado esta jornada de martes, una jornada de martes para continuar avanzando camino al sol. Y máxime excelente. en esta ocasión que por razones que no vienen al caso explicar, he tenido que Ajá. iniciar haciendo una pausa para después de la pausa, Paso a entonces paso. compartir una buena nueva y es la buena nueva de un doctorado. Ajá. Espérate, ¿qué doctorado? ¿Tú vas Pero a hacer mira, un doctorado, iba- me, Néstor? me iba a tomar un Ay, café Ay, y lo oye, pero acabo de no puedo soltar. con... Hablemos de Digo, eso. ajá, vengo proponiendo un doctorado en discusión. Ah, me gusta ese doctorado doctorado. en discusión. Me Sí, gusta eso. sí. Ujú. ¿Saben qué pasa? No hay ni siquiera que pensarlo mucho. Con hacer así, dedicar par de segundos nada más, vamos a encontrar algún amigo, alguna amiga, algún compañero de trabajo, algún compañero de estudios, alguien sencillamente conocido, que no hay quien le gane discutiendo. Es una tarea fácil, ¿verdad? Conocemos más de Sí, uno. sí, incluso, claro, Rey, se puede hacer una lista, ¿verdad? Te Una quedas lista corto. que se puede alargar muchísimo por Más ahí. de uno, punto suspensivo. Que uno le dice, ¿y por qué tú no Y, estudiaste derecho? y quién sabe, a lo mejor hubiera, si se hubiera dedicado a estudiar derecho, es posible que no, porque, y eso lo vamos a ver un poco más adelante con cierto nivel de detalle, quien se caracteriza por tener esa, entre comillas, doctorado en discusión, es sin razón, es solo porque sí, Ok, y en el mejor de los casos, además de porque sí, es porque tiene que ganar la discusión, exacto. porque no se debe rendir, esa es su lógica, Porque yo es así primero, como, sí, incluso y hasta divertido resulta, sobre todo para quien se anima a estudiar estos temas que tienen que ver con la, sobre todo con la comunicación no verbal. Estas personas suelen cruzar los brazos cuando tú estás exponiendo, ujú, intentando rebatir, aunque es invencible esa persona, pero cuando tú le estás intentando rebatir, cruza los brazos o desvía la mirada, no te mira a los ojos, o comienza a hacer algunos movimientos con los labios extraños, mm, así, unos ese, movimientos así un ese, tanto ese raros, lenguaje ¿verdad? corporal diciendo todo lo que está pasando por esa cabeza. Exactamente, así suele ocurrir. Y eso, lógicamente, dificulta la comunicación entendida como una vía para lograr la comprensión, para lograr el entendimiento. Es más, hay personas con las que me trato, que tienen, parece, ese doctorado en discusión, con las que suelo terminar la conversación diciéndoles, ya llegamos a un acuerdo, Que no no estamos. estamos de acuerdo. Claro. Sí, sí. Y se quedan así como mirándome de una manera extraña, como, ¿y este tipo? ¿Y qué fue lo que comió? Y este loco. ¿Qué es lo que me está diciendo? Pues era loco que se está poniendo. Porque esas personas ni siquiera son capaces de entender que un acuerdo es ese. Mira, no, tenemos posiciones diferentes, tenemos creencias diferentes, tenemos enfoques diferentes, tenemos diferencias. Y la conclusión es que no hemos logrado ponernos de acuerdo. Quizás, si continuamos, quizás en algún momento puede ser, y nos ponemos de acuerdo, sí, pero hasta el momento no. Y esto me hace recordar una fábula de la discusión entre un tigre y un burro. Recordemos que en la selva el león es el rey. Entonces, cuando hay dificultades, lo que diga el rey es lo que ha de hacerse. Al menos así se opera en la selva, ¿sí? Entonces, se armó una discusión entre el tigre y el burro.
El burro decía que el pasto, la hierba, era azul. Y el tigre, pues, ¿cómo va a ser? Si es verde. Bueno, se fueron en discusión, no lograron ponerse de acuerdo. El tigre, más habilidoso por supuesto, dijo, vamos a hacer una cosa. Como no logramos ponernos de acuerdo, vamos a un arbitraje, vamos a la última instancia, vamos hasta donde el rey. Bueno, y comienza el tigre exponiendo desde que llegan donde el rey, pero el burro lo interrumpe de una vez. No, es que él dice que es verde, pero que es azul. El pasto es azul. Y insistiendo y rebuznando y atropellando. Y el león tranquilo, el rey, emite, cuando ve que la discusión sigue aún enfrente de él y respetando a la autoridad, dice, el burro tiene razón, el pasto es azul. Y el burro inmediatamente comenzó a saltar y a celebrar. Y a burlarse seguro de los... Sí, claro, rebuznando también. Y con el sonido final de cuando rebuzna. Y celebrando eso, el tigre se queda atónito. Y como el burro se fue celebrando, se quedó con el león ahí y le pregunta, dice, señor rey, pero el pasto es verde, ¿por qué usted me ha condenado? Condenaron al tigre a 5 años de silencio, imagínese usted. Entonces, ¿cómo es eso que usted me ha condenado? Dice, sí, el pasto es verde. Te he condenado porque ¿cómo tú te vas a poner a discutir con alguien como el burro? Y mucho más, después, no solo de discutir con él, traer un tema sin trascendencia, de semejante nivel hasta mí, para interrumpirme, para molestarme. Por eso te he condenado. Pues yo pienso que a nosotros, a los humanos, trayendo un poco la lección de esa fábula, nos hace falta un poco cierta, digamos, cierta disposición como esa del rey, porque muchas veces malgastamos energías, muchas veces dilapidamos esfuerzos en discusiones que no nos llevan a parte alguna. Máxime ahora que todo esto se complica muchísimo más por una expresión que uso de manera muy recurrente. En esta actualidad todos comunicamos para todos. Claro. Entonces hubo un tiempo, hace relativamente poco, en el que había cierta notoriedad y quien tenía cierta notoriedad, entonces, digamos, adquiría como la autoridad para hacer valer su opinión. Ahora, como todos hablamos para todos, se hace un poco difícil y no solo que se hace un poco difícil, muchas veces quien tiene notoriedad, entonces no tiene la autoridad, porque esa notoriedad ahora se logra no por un asunto con valor, no por un asunto por su peso, ¿verdad? Sino por algo que llama la atención y ha tenido la oportunidad para volverse viral, aunque sea el más soberano disparate. Y eso ahora entonces otorga notoriedad. Entonces, notoriedad sin autoridad, porque no hay un conocimiento. Además, este mismo tema, también retrotraído, de la posverdad, es decir, de que la verdad haya sido sustituida por las verdades, representa un serio problema, porque ahora, ¿quién tiene la verdad? Ahora tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Entonces, en una discusión en la que se está debatiendo tu verdad contra mi verdad, y entonces, ¿cómo nos hacemos? Parece que la fórmula andaría, además de esta aplicada por el rey de la selva, por el león, en la fábula que he compartido con ustedes, la fórmula andaría por no solo fijarse, y ya esto sería tema de otro contenido en algún otro momento, hay métodos para dirimir, hay métodos para discutir, pero insisto, hoy no nos alcanza para tratar sobre los métodos. Por lo pronto, el foco en el objetivo, es decir, ¿esto a dónde me lleva?
¿Y eso que me lleva va con el objetivo mío? Claro. Claro. ¿O esto sencillamente ha llegado por accidente y solo me va a hacer desgastar energías y quizás echar a perder o estropear o dañar una relación? ¿Por qué este método de proceder? Porque retomo algo ya planteado. Quien se cree tener ese doctorado en discusión, discute porque sí, Ajá. no discute una razón. Discute porque ese es su Discute. deporte nacional. Es Y decir, discute ese es desde el ego, no desde exacto. el conocimiento. Has tocado, Y a has veces ambas tocado, cosas. has tocado sobre un tema clave, el ego. Discute en función del ego y todavía peor, no solo en función del ego, en función de ciertas frustraciones que intenta encubrir con esa alegada capacidad para discutir y ganar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la persona que así se comporta? Es realmente que hay algo que no quiere que se sepa, que hay algo que tiene encubierto, que hay algo que cuida celosamente y ese algo le avergüenza. Y como ese algo le avergüenza, no hay manera de hacer que esa persona entre en razón, porque esa persona tiene un único objetivo y es que ese algo continúe encubierto. Porque si ese algo se descubre, el común de las personas va a cambiar completamente la opinión que tiene para con esa persona. En consecuencia, además de poner el foco en el real objetivo y si ese objetivo vale la pena para continuar la conversación con esa persona, una segunda recomendación que hago en este sentido es tratar con una mezcla de pena y condescendencia a la persona que así se suele comportar. Pena porque en su interior esa persona está convencida de su falencia, de una falencia que no admite en público porque le avergüenza. Y por supuesto, como no la admite, nunca la va a superar hasta que en una reconciliación consigo misma, esa persona diga, sí, mira, mi falla está acá. Y para superar esa falla, lo primero es reconocerla. Y además de reconocerla, buscar ayuda porque parece que solo no puedo superar esa falla. Eso implica una apertura. Eso implica una lucha con el ego del que hablaba Sobeida hace un ratito. Tienes que luchar con ese ego primero. Después de luchar con ese ego, entonces identificar quién puede ayudarte a superar esa etapa. Cuando la superes, ya no tendrás entonces, y ahora estoy hablando para quien alega tener ese doctorado en discusión, cuando la superes, ya no tendrás de qué avergonzarte porque la habrás superado. En consecuencia, te vas a abrir para entender que la otra persona tiene su verdad y que tú tienes tu verdad y que pueden dirimir así abiertamente y alguien podría estar un poco más cerca de la razón, que es un tercer ingrediente, es decir, no somos dueños de la verdad, no. La verdad existe independientemente de posverdad, no vamos a ampliar en ese tema ahora. La verdad existe independientemente de nosotros. Y nosotros entonces podemos acercarnos a ella. En la medida que más nos acercamos, entonces a eso le llamamos tener la razón. Entonces, tener la razón no es un asunto de discutir por discutir o discutir porque sí. No, es eso, es por cuanto te acercas a eso que es verdad en ese momento. Es posible que en otro momento eso deje de ser verdad, porque todo es tan dinámico, incluyendo el tener la razón, incluyendo el acercarse hacia esa verdad. En consecuencia, para ir recogiendo, para ir recopilando, es un intento de ponerle razón a la sin razón cuando discutimos por discutir. Es una soberana pérdida de tiempo discutir cuando no nos lleva a nada que vaya asociado al objetivo nuestro. Y cuidado, porque si ese objetivo nuestro y quien discute por discutir soy yo, entonces el que está quizás encubriendo algo que no debe salir a trascender soy yo. Y entonces, haciendo escándalo con la disonancia, con la discusión, con el lenguaje no verbal que cierra la posibilidad del acuerdo, entonces estoy impidiendo que logremos ese acuerdo.
Actuando de esta manera, queda en entredicho, por supuesto, quién es que originalmente tiene el doctorado en discusión. Es posible que el doctorado en discusión se manifieste evitando una conversación baladí, evitando discusiones tontas, evitando esa sinrazón que ni nos lleva al entendimiento ni aporta nada para que avancemos. Yo pienso que si lo analizamos un poco y si nos vemos un poco retratados entre el tigre, el burro y el león con aquella sabia decisión, podemos entonces acercarnos a la posibilidad de obtener ese doctorado en discusión. Buenísima la reflexión, el tema que nos trae Néstor Esteves y mucha gente conectando a través de nuestro número de WhatsApp sobre esto de lo que estás hablando. Porque hay algunos casos, es como si tuviesen ese doctorado de manera endovenosa. Es decir, que no admiten una conversación, sino que todo es discusión. Y monopolizan cualquier espacio de conversación. Se sienten y deben sentirse el centro de cualquier conversación, ponen el tema, lo inician, lo desarrollan, lo concluyen y cambian a otro tema. Entonces tú dices, pero ¿en qué momento? Y todo lo convierten en un monólogo. Cierto, sí, porque todo es decir, quien alega tener ese doctorado en discusión, nada de escuchar, absolutamente nada de escuchar. Te atropella, te interrumpe, habla más alto. Sí, claro. Porque piensa que así se impone. Es como si el volumen fuera sinónimo de tener razón. Exacto, de contenido. Y nada más alejado de la realidad. Mientras más alto es el volumen, menos contenido tienes. Néstor Esteves, la gente que quiera seguir esta conversación contigo, ¿cómo se pone en contacto con todas tus curiosidades y todos tus temas? Antes de esto, como ha generado interés por WhatsApp, como me has dicho, quiero prometer un escrito. Es un escrito que he titulado Discutiendo Nadie le Gana. Y quiero prometerlo, así lo colgamos en la web. Claro que sí. Podemos tener todavía más aportes para que sigamos no solo debatiendo y comentando sobre este tema, sino también superando esas falencias que digamos que nos impulsan, que casi nos obligan, nos combinan a que querramos como discutir solo para imponer nuestro criterio. Es un ejercicio bueno, es un ejercicio que nos ayuda a crecer porque nos ayuda a que nos entendamos. A través de @Néstor Esteves es una muy buena vía también para que interactuemos en este sentido y podamos enriquecer lo que somos, creciendo, entendiéndonos, avanzando juntos. Buenísimo, Néstor, que tengas un excelente día. Cuídate mucho.